Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring which persist often for the individual's entire life and even past to 1 or 2 subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo, buenas tardes, buenas tardes, si nos están ustedes viendo desde España o desde Barcelona. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de la ciencia del bienestar. Estamos en el capítulo número 52, emitiendo desde América Central, desde Panamá. Me acompañan nuestras compañeras Mariana desde Ciudad de México. Ahora ya sí, Mariana ya se mudó de Jalapa a Ciudad de México. Qué bueno, Mariana, que estás por aquí. También nos acompaña Carla desde Antigua, Guatemala. Nos acompaña también nuestras compañeras Loira y Ana Marisol. Y en el día de hoy lo que vamos a hacer es martes, y todos los martes invitamos a nuestro compañero Jorge Aranda desde España, en la Fundación Hands with Heart, a que nos cuente cosas que están pasando sobre la fundación. Estos son nuestros titulares para el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre ver. ¿Ven ustedes bien? Yo llevo gafas, pero ¿ustedes llevan gafas? ¿Necesitan saber algo de la visión? Vamos a hablar del ver como proceso creativo y también de cómo la visión afecta al cerebro. Con estos dos invitados internacionales que les voy a presentar, vamos a aprender muchísimo. El doctor Jorge Aranda nos contará nuevas novedades de la Fundación Hands with Heart, una fundación a la que queremos, apoyamos, sostenemos y desde luego creemos que hacen un excelente trabajo. Pero Jorge nos ha traído a una compañera suya que se llama la doctora Pilar Vergara. Ella es optometrista comportamental. ¿Qué es eso? Pues vamos a verlo, vamos a ver a qué se dedican, qué es lo que hacen y qué tiene que ver la optometría comportamental con todas estas cosas. Hablaremos y veremos a Nara Yani desde Tenerife haciendo yoga y me gustaría, si es posible,
porque la tengo aquí enfrente y presente, que nuestra compañera Katy desde Perú nos contará cómo están las cosas en la calle, cómo están las cosas en Perú, qué ha pasado en Perú, un país que sabemos que está muy presente dentro de la Fundación y nos sigue con gusto. Para acabar, meditación, visión y percepción. ¿Qué es muy ambicioso? Pues si hay que ver, hay que ver. Y ver no es una cosa sencilla, así que vamos a intentar ver bien y que nos digan los que saben si necesitamos gafas o qué es lo que necesitamos para ver mucho mejor. Si se acaban ustedes de conectar, esta es La Ciencia del Bienestar en el capítulo número 52, emitiendo desde las Américas. Vamos allá. Todo el mundo hemos tenido alguna vez una dificultad en la vista. ¿Quién ha cogido una conjuntivitis? ¿Le ha temblado los párpados? ¿O de repente ha dicho, es que no veo, no sé qué me está pasando, estoy muy cansado? El proceso de ver no es un proceso simple. El proceso de ver es un proceso creativo también. La capacidad de ver no se limita simplemente a lo que nuestros ojos ven en la retina o el cristalino nos muestra, sino que también depende de procesos más complejos. ¿Cómo son esos complejos? Bueno, tiene que ver con la luz, tiene que ver con impulsos eléctricos, con percepciones y también tiene que ver con emociones y con psicología. ¿Usted sabe que se puede perder la vista si a uno le dan un disgusto? O que muchos pacientes que han experimentado un trauma de repente dejaron de ver durante un tiempo, o que cuando una persona entra en estados alterados de conciencia solo ve la luz. ¿Por qué no dice que solo ve la oscuridad y solo la luz? ¿No le parece a usted curioso todo esto? ¿Cuáles son los mecanismos cerebrales que se desarrollan para que nos formemos una imagen del mundo? ¿Lo que vemos realmente es lo que es o no es lo que es? ¿Ven los animales de la misma manera? Y muchos científicos se han preguntado, ¿ven las plantas? Bueno, nada más que preguntas. Me van a decir ustedes, si solo hay preguntas, ¿qué es lo que voy a aprender? Pues a preguntarnos, ¿verdad? Me gustaría que esta mañana tocáramos el tema desde distintos puntos de vista, porque tenemos desde luego a Jorge, que tiene mucha experiencia de ver con las manos. Yo creo que Jorge tiene esa habilidad, que con sus manos, que son su capital, según él dice, puede ver qué le pasa al paciente. Y la doctora Pilar también sabe mucho de ver de otra manera. Y Katy, yo creo que ver ha visto, desde en el ámbito de la comunicación con la cámara hasta la psicología, y nos puede enseñar y ver qué está pasando, en este caso en Perú. Pero volviendo a la complejidad del procesamiento, no crean ustedes que me he evado del título del programa y que he tirado la piedra y escondido la mano. No, ver es muy complejo. Nos habla también no solamente de lo que estamos viendo, sino de receptores y de movimientos, como por ejemplo el tálamo, la corteza visual, el tronco encefálico. Pero de todas esas cosas, esta mañana he escogido un aspecto para poner atención. La atención que voy a poner es en el trabajo de un neurocientífico llamado Vilanayur Ramachandra. Tiene un nombre largo, pero merece la pena aprendérselo, porque Ramachandra es un neurocientífico de origen indio que ha dedicado mucho tiempo al fenómeno de ver. Algunos lo consideran el Marco Polo de las neurociencias. Ramachandra es un chico que nació en una región muy pobre de la India. Bueno, un chico, tiene 69 años y se licenció en ingeniería, más tarde fue diplomático y finalmente acabó como neurocientífico. ¿Qué es lo interesante de Ramachandra? Pues que él se ha ocupado de relaciones que existen entre el cuerpo, la inteligencia y la consciencia, y sobre todo en el fenómeno del ver. Él dice que jamás pensó que ciertos fenómenos que no se puedan probar estrictamente no merezcan la pena ser estudiados, y por esa razón se le antojó que debía de estudiar un poco más desde el misticismo hasta cómo vemos. A principios de los años 90, Ramachandra condujo un experimento que se llama el experimento de los miembros fantasmas.
¿Les suena a ustedes ese experimento? Yo creo que sí. ¿Qué es en síntesis ese experimento? Bueno, él observó que había pacientes a los cuales se les amputaba un miembro, pero que esas personas en su cerebro veían y sufrían los dolores fantasmas como si ese miembro todavía existiera dentro de ellos. Así llegó a la conclusión que cada parte del cuerpo se halla representada en diferentes zonas de la corteza cerebral y aunque ya no se tenga un brazo, las neuronas que estaban asociadas a él continúan estando activas. Ramachandra, mediante un sencillo dispositivo, lo que hizo es colocar una caja y en un espejo y logró que el paciente viera el miembro que había perdido como si estuviera todavía en él. ¿Y saben qué pasó? Que el dolor desapareció. Ramachandra descubrió algo muy significativo en este experimento que se llama el experimento de la caja y el espejo. Descubrió que existe un vínculo entre la percepción visual, la transmisión en la relación con el dolor de las extremidades fantasmas y la visión. A eso lo llamó la caja espejo de la visión. Es interesante cómo podemos sentir una parte del cuerpo que ya no existe. Más o menos el 95% de quienes han sufrido una amputación continúan sintiendo el miembro como si todavía lo tuvieran. 2/3 partes de estos casos todavía perciben los dolores que nadie puede aliviar. Lo que hizo Ramachandra fue preguntarse, ¿cómo puedo tratar una parte del cuerpo que ya no existe? Es interesante, lo que nos está sugiriendo desde luego es que Ramachandra nos pone atención a las sensaciones procedentes del cuerpo, no del cuerpo en sí mismo, sino de la ausencia de la parte del cuerpo, de la ausencia de los faltantes. Y lo subsanó simplemente con un experimento de visión y de percepción. Cuando Ramachandra empezó a tomar contacto con los pacientes amputados, diferentes científicos se interesaron sobre esto y desde luego lo que hizo fue abrir un nuevo campo. Ya no eran conjeturas, ya no eran ilusiones, ¿verdad?, de un científico, y ese campo era observar cuál es la neuromatriz, cómo las conexiones cerebrales y las experiencias corpóreas producen en la corteza cerebral sensaciones. Y aunque el cuerpo ya no tenga ese miembro netamente, lo recuerda, lo siente y lo percibe. Eso nos puede ayudar quizás a comprender por qué personas que durante este COVID y en general han perdido a uno de sus miembros, de su familia, le llamamos miembros familiares, lo siguen sintiendo como si ya existiera. No sé yo si Ramachandra estaría de acuerdo en hacer otro experimento en relación con la caja del espejo y hablar con esa caja del espejo con otros familiares que ya no está. Quizás eso es lo que hace la psicología, poner un espejo, una mirada claramente a lo que está sucediendo en el cuerpo del otro. Bien, esa era mi introducción. Ya les dije que era un poco aguerrida y ambiciosa, pero no lo digo yo, lo dijo Bilaur Ramachandra. Por favor, busquen sobre él porque merece muchísimo la pena. Y ahora vamos a dar paso a nuestros compañeros. Voy a presentarlos de nuevo. Está con nosotros la doctora Pilar, que es optometrista comportamental, y el doctor Jorge Aranda desde Hands with Heart, esa fundación que ayuda tanto y también a seres que lo necesitan. Buenas tardes, Pilar y Jorge, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, Concha. Muy agradecida por tu invitación. A ti, igualmente. Pilar y Jorge, ¿qué es eso de la visión y la optometría comportamental? ¿Se puede ver con las manos, Jorge y Pilar? Bueno, yo palpo, yo toco, yo contacto y usted, doctora, y tanto como la compañera Pilar, pues me tendrán que decir si lo que sucede en mi cerebro cuando palpo, pues realmente consigo visualizarlo, ¿no? Y no solamente puedo visualizar con lo que entra o se percibe desde el ojo. Ahí yo respeto más sus ámbitos de
de conocimiento en neurociencia y en la visión. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí, y por la experiencia personal que tengo, y me acuerdo también de algún experimento muy interesante de bebés en los que en la oscuridad le daban una pieza geométrica y después al darle la luz los niños se iban hacia esa pieza geométrica con la que habían jugado. Entonces, de algún modo entiendo que sí, ¿no? Que se visualiza lo que se puede tocar. Pero seguro que nuestra compañera Pilar tiene muchísimo conocimiento al respecto. Y esa pregunta para romper el hielo creo que puede ser interesante. ¿Qué nos puedes comentar tú, Pilar? Gracias, Jorge. Vamos a ver, yo creo que, por lo menos por mi experiencia a lo largo de los años, lo primero es que hay que clarificar, porque hay como un error de concepto entre lo que es la vista y lo que es la visión. Entonces, cuando estamos hablando de visión, mucha gente piensa en vista. Y es imposible entonces entender la envergadura que tiene la visión. La vista es ver claro o borroso. Entonces, aquellos que lleváis gafas lo podéis entender súper fácil, porque vais a un profesional de la visión, os ponen una tabla de letras y si no se ve bien, os ponen lentes, ¿verdad? Y os ponen las gafas para verlas bien. Y a todos nos gusta ver las cosas claras, o sea, que no es que no sea importante. Lo que ocurre es que la vista es solo una parte pequeña de lo que es la visión. Y la visión tiene una envergadura tan grande que podríamos estar meses hablando de ella sin parar. Entonces, en toda la envergadura de lo que es la visión sí que entra lo que estás hablando tú, Jorge, por supuesto, porque la visualización forma parte de la visión. La visión es cómo interpretamos lo que vemos. Entra toda la parte de la percepción. Entran muchísimas habilidades. Y lo que es muy interesante, que fue lo que a mí me enganchó tanto con la rama de la optometría a la cual yo me dedico, es que en la universidad me tiré todos los años estudiando la vista. La vista, la vista, la vista, la agudeza visual. Y eso es una vía neurológica importante que va desde el ojo hasta el córtex occipital y lleva el 80% de toda esa información, y hasta no hace mucho el 20% restante, como era tan pequeño, pues se desechaba y se pensaba que no era importante. El importante era el 80%, ¿verdad? Pero no, el 20% del restante que estamos hablando, que no tiene esa misma ruta y que va a otras áreas cerebrales, es en donde, por ejemplo, el doctor Ramachandran, sin ir más lejos, está trabajando. Estas otras rutas neurológicas son las que integran la visión con los otros sentidos, son las que integramos la visión con el equilibrio, la visión con el sistema visual, la visión con las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que lo que falta es un conocimiento más amplio de lo que es la visión para poder hablar a una profundidad enorme. Está en todo el cerebro y la ciencia ha demostrado que es así, no es porque lo diga yo, y el 55% de las neuronas que tenemos se dedican a la visión, que no a la vista, a la visión. Por tanto, podemos decir que somos seres visuales. Y eso es indiscutible. Gracias. Qué bonito. Sí, gracias Pilar Vergara, porque en este programa meditamos y meditar tiene mucho que ver con la visión. A veces las personas confunden el órgano de los sentidos y nos dicen el sentido más importante en la meditación es la vista, y le decimos no, es la visión, que no es lo mismo que la vista. Justo lo que tú acabas de decir no solo es un aporte científico, sino también un aporte contemplativo, ¿verdad? Porque la visión tiene que ver con contemplarse. Sabemos en los experimentos de Ramachandra sobre la visualización del miembro fantasma, cómo él podía reparar ese dolor en el experimento de la caja espejo. Pilar, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es una optometrista comportamental? Cuéntanos más. Gracias. Verás, dentro de las profesionales de la visión existimos dos profesiones.
la oftalmología y la optometría. La oftalmología son médicos que se dedican sobre todo a curar enfermedades de los ojos. Si tienes unas cataratas o si tienes un desprendimiento de retina o tienes un glaucoma, pues ese es su trabajo. Y también la cirugía. Y menos mal que están, porque son los que nos salvan muchas veces de que nos quedemos cieguitos, ¿no? Es fenomenal. Luego, por otro lado, estamos otros profesionales que también nos dedicamos a la visión, que somos, según las titulaciones de los distintos países, ópticos o optometristas o ópticos optometristas, ¿de acuerdo? Es que cambia mucho en los países. Y dentro de la optometría está la rama a la que yo me dedico, que es un modelo de trabajo que se llama Behavioral Optometry, que nace en Estados Unidos hace unos 100 años aproximadamente, y que nos dedicamos grupos no muy grandes en muchos países, Australia, Canadá, Estados Unidos, en Europa, en algunos países. ¿Y cuál es la diferencia principal? Es cómo vemos la visión. Queda, ¿verdad? Es súper raro, ¿no? Cómo vemos la visión, pero es así. Nosotros vemos a la persona, no a los globos oculares. Vemos que detrás de esos globos oculares hay una persona y tenemos que hacer un análisis completo y trabajamos mucho con equipos interdisciplinares, porque entendemos que muchas de las dificultades que encontramos no están aisladas y los ojos no están aislados del resto del cuerpo. Entonces tenemos unas herramientas de trabajo diferentes. Por ejemplo, lo que has dicho del doctor Ramachandran, que me ha encantado que pongas ese ejemplo, porque en mis conferencias yo lo llevo, pero más sencillo. No llevo a alguien con que le falte un miembro porque sería más complejo, pero cojo unos prismas, que son unas lentes que cambian el espacio, y cojo a alguien y le hago tocar una línea recta y que compruebe que la línea está recta, ¿de acuerdo? Le pongo estas lentes que hacen que lo vea diferente, lo ve curvado, y cuando la vuelve a tocar dice que está curvada y sabe que está recta. Es impresionante. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la visión es el sentido dominante, por eso ocurre. Entonces, si tú tienes el tacto o la visión, te quedas con la visión. Porque es la que te está dando la información. Y te está dando una información falsa. Ojo, la pared está recta. Entonces Ramachandran lo que hizo fue, con sus conocimientos, además él también es, creo, un yogi que practica un montón y que entonces pudo... porque conozco bastante a él porque me encanta, soy una fan. Qué bueno, me alegro haber acertado escogiendo al neurocientífico. Sí, soy fan de él y conozco bastantes cosas. Entonces él lo que hizo fue unir todos sus conocimientos en distintas áreas y entendió perfectamente que la visión es dominante. Entonces, ¿qué hace con el miembro? Pues lo que hace es engañar al cerebro a través de la visión, igual que yo engaño cuando hago lo de la pared. Lo mío es un truco chiquitito y lo suyo hace que ayude a una persona con mucho dolor. Fíjate, pero la base es la misma. O sea, ¿cómo puedo ayudar a este señor que le falta, que no tiene algo? Pues voy a crear una fantasía visual a su cerebro. Y en el momento que cree esa fantasía y el cerebro lo va a creer, voy a poder curarlo. Porque es tan potente la visión que incluso no estando, haciéndolo a través de un espejo, porque se hace a través de un espejo, el sujeto es capaz de cambiar esos circuitos neuronales, porque solo cambiando los circuitos neuronales puede quitar el dolor. Sí, además, si recuerdas el experimento de Ramachandra, la caja tiene dos áreas. En una área donde no se ve el espejo y se ve con el miembro faltante, y en la otra área, y le va pidiendo que cambie los ojos de un lado al otro lado y midiendo. Entonces, Pilar, ¿podríamos decir que se podría usar las percepciones como parte de terapias, no solamente en optometría, sino
como muy bien tú has definido, a nivel comportamental, que toca con la psicología, claramente. ¿Lo ves así? Yo creo que se usan. Lo que pasa es que los que los usamos somos grupos pequeños, de un poco científicos locos, ¿no? Que estamos por ahí repartidos por todos los lados, pero se usan. Hay psicólogos que utilizan los prismas que yo te he comentado antes con la pared. Hay unos experimentos en Italia súper interesantísimos y acerca de personas que han tenido un ictus cerebral y en el parietal derecho, y como consecuencia de eso han dejado de percibir una parte de su espacio, como que no existiera. Entonces son personas que se afeitan a lo mejor solo la mitad de la cara o comen la mitad del plato, ¿no? Se llama neglect o negligencia visual. Sí. Es algo muy interesante porque es algo neurológico, no te puedes creer que la persona no pueda percibir ese espacio. Y con una técnica similar a la de Ramachandran, han hecho experimentos algunos psicólogos en Italia y yo utilizo la técnica para recuperar a pacientes con este tipo de lesiones. Entonces, por supuesto que sí, que se puede utilizar en distintas áreas, distintas profesiones. Lo que hay es que tener una mente muy más amplia, ¿no? De lo que es la visión, de ir más allá. Y una vez que ya lo conoces, creo que las posibilidades son enormes. He leído algunos experimentos de Ramachandra con mujeres que habían tenido una mastectomía, haciendo el mismo ejemplo y viendo cómo se reducía la cantidad de calmantes y de terapia para aceptar que había perdido ese seno, ¿verdad? Entonces creo que estamos viendo cómo la visión y la conducta están unidas, gracias a ti esta mañana y también gracias a muchos otros compañeros científicos que investigan. ¿Cómo podemos aplicar todo esto al trabajo que ustedes hacen en la Fundación, en Hands with Heart? Pilar y Jorge, ¿cómo podríamos? Sé que algunos de los chicos no se pueden mover. ¿Les ayudaría, Pilar, visualizarse moviéndose, por ejemplo? ¿O cómo podríamos aplicarlo? Lo siento por ser tan pragmática. No, a mí me encanta esa pregunta. Yo te puedo decir que el año pasado cuando fuimos a Bali, gracias a la invitación de Jorge, que fue maravilloso, todo lo que vimos fue niños muy complejos, muy, con parálisis cerebrales gravísimas y autismos, etc. Nos llevamos nuestras maletitas con nuestras herramientas, entre ellas estas herramientas que te estoy hablando, ¿no? De prismas y demás, y por ejemplo, que Jorge puede dar fe de ello, pudimos ayudar a bastantes niños por ejemplo, con el tono de la cabeza, ¿no? Niños que estaban así siempre, y que pudimos hacer que por primera vez levantaran la cabeza. Eso no se puede conseguir poniendo dioptrías en una gafa. Eso no significa que no sea importante también dar vista a quien no la tiene, porque había niños que tenían 15 dioptrías y nadie nunca les había puesto una gafa. Si me permites, si tengo un minuto, es que quiero contar el caso más bonito de Bali, el más bonito que tuve. ¿Te acuerdas, Jorge, el último día? Porque teníamos el último día y todo el mundo estaba ya muy cansado y me dijo, Jorge, ¿te vienes a un colegio de sordociegos? Y dije, vale. Y nos fuimos solamente Michelle, tú y yo, ¿verdad? Los tres. Sí. Aquí ya no vino nadie más. Y cuando fuimos me dijeron, elige un aula porque estás sola y no puedes hacer a todo el mundo. Y estaban divididas por problemas. Y yo elegí el aula con autismo. Entonces me metí en el aula con autismo, Jorge se vino para ayudarme. Y ha sido uno de los días más bonitos de mi vida. De verdad. Me emociono al recordarlo. Sí, fue un caso muy emotivo y la verdad es que esos casos te animan a decir, venga, hay que seguir y apostar por toda la gente. Un chico que tenía 15 años en el aula de autismo, sordo, y después de ver a varios, lo miré y resulta que ese chico lo que pasa es que no veía nada, pero no veía nada porque nunca nadie le había mirado. Entonces yo le puse las dioptrías que tenía 7, 8, 9, no recuerdo,
Y ese chico no era autista, ese chico solo era sordo. Pero si no ves y no oyes, estás aislado totalmente. Recuerdo la cara cuando le puse las dioptrías y por primera vez en su vida vio. Yo inmediatamente me di cuenta que de autista no tenía nada. Pero claro, estaba en su mundo porque no oía y no veía. Entonces, si no llega a ser porque Jorge me invita y me lía para ir a la fundación y aquel día vamos a ver a aquellos chicos, yo digo, ¿qué habría sido de ese chico? Y me imagino que habrá muchos así, ¿no? Entonces, cuento esta anécdota porque lo que es la parte de la vista, por supuesto que también es muy importante, aunque yo esté hablando ahora de las otras áreas y no le quiero quitar el protagonismo que merece. Gracias, Pilar, por compartir esa anécdota. La verdad es que el trabajo que estamos, me incluyo, ¿verdad? Porque estuve con Jorge en Bali el pasado mes de enero, es un trabajo excepcional. Muy pocas personas se dan cuenta que la investigación científica a veces se realiza justo con los excluidos, con aquellas personas que sin haberle prestado atención, de repente al prestarle uno descubre cosas que son sustancialmente muy interesantes para todos. Pilar Vergara, optometrista comportamental. Espero que vuelvas por este programa porque tenemos mucho que aprender de tu quehacer y que hagamos algún par de experimentos. Yo cuando quieras, estoy encantada. A todo lo contrario, muchas gracias, muy agradecida. Y yo siempre que pueda compartir para que se conozca más las posibilidades que hay con la visión y utilizando otras herramientas y no solamente la vista, puedes contar conmigo siempre. Gracias, pues contaremos contigo y también gracias, doctor Jorge Aranda, desde Hands with Heart, de nuevo esa fundación que hace tantas cosas hermosas. Hemos aprendido la diferencia entre la vista y la visión. Gracias a nuestros compañeros Jorge y Pilar. Que estéis muy bien. Buenas tardes para España. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguir viendo con los ojos de alguien que ve y ha visto de muchas maneras. Catherine Cárdenas, desde Lima, Perú. ¿Cómo estás, querida Katy? Hola, buenos días. Desde Perú. Bueno, yo creo que después de lo que hemos oído sobre ver y la visión, tú que has visto de muchas maneras, ¿verdad? Tanto en tu trabajo en comunicación como en psicología, y también lo que estás viendo últimamente en las calles de Lima, tendrás muchas cosas que contarnos. Cuéntanos, Katy. Bueno, para hacer un breve resumen de lo que ya me imagino que todos saben un poco de la crisis política que estamos viviendo en el Perú, que no es de ahora, más bien este momento es un momento histórico y es así como yo lo veo y lo vemos porque ha surgido una nueva generación que se llama la generación del Bicentenario y así les hemos puesto que son todos los jóvenes de 17 para adelante a 25 años, que son los que esta vez han levantado la voz y han dicho que las cosas no van a ser como eran hasta ahora, que no se van a quedar callados. Y muchos de los padres de mi generación, 50, decían, no, ¿para qué vas a salir? Pero no va a cambiar nada. Y los chicos se juntaban por internet y se reunían pacíficamente con ollas y con sartenes en las calles y decían, porque no importa si no cambia, yo no me puedo quedar callado. No importa si no pasa nada, sí pasa si yo salgo. Y salieron. Y salieron y era una cosa increíble porque, claro, muchos partidos políticos intentaban adjudicarse la organización de este movimiento y los chicos les decían, no los queremos. Esto es nuestro. Y el cambio no va a venir de lo que ha pasado antes, va a venir de lo que está pasando ahora. Exacto. Entonces, por ejemplo, mi hija tiene 17 ya por cumplir 18 y un día se apareció y me dice, me voy a marchar. A mí se me pararon los pelos de punta. Le dije, pero estamos en COVID. Me dijo, no, yo me pongo mi mascarilla y no te preocupes y después me hago la prueba. Y efectivamente ella y sus amigas, que tienen 17, 18, 19 años, se fueron a marchar. Y venía y me decía, le dije, ¿y cómo estás? Y me dijo, estoy bien. Mamá, tú no sabes lo que es eso. Habían
personas, brigadas de jóvenes, organizados de manera personal, grupos que hacían de paramédicos y algunos se encargaban de desactivar bombas lacrimógenas. ¿Y qué cosa hacían? Iban por las marchas y veían una bomba y le decían, ¿pero por qué haces eso? Y decían, porque en vez de lanzársela otra vez a los policías, mejor la desactivamos. Tenemos 3 minutos hasta que esto se esparza. Y estos desactivadores, estos muchachos iban disfrazados de diferentes muñecos. Iban disfrazados de Elmo, iban disfrazados de Pikachu, para que los reconocieran y los llamaran en caso de que vieran una bomba lacrimógena que caía. Entonces, esto es un poco el espíritu nuevo de este nuevo Perú, que si bien busca una estructura que ha sido muy parchada, yo creo que es el comienzo de una nueva república, de un nuevo país. Porque estos jóvenes realmente tienen una conciencia política, una conciencia de actividad, una conciencia de responsabilidad que mi generación no la tenía y las anteriores tampoco. Una de las cosas que se escuchaba, por ejemplo, de mis padres, que ahora tendrían 80 años, era, bueno, roba, pero que haga. Si hace obra, no importa que robe. Los chicos de ahora no. Dicen, no tienen por qué, no es justo, no tienen derecho. Entonces, a mí me sorprende, pero para ellos es algo totalmente natural. Es una generación muy despierta. Y no es violenta, al contrario, tú ves en las marchas y hay cosas que no salen en la tele, ¿no? Pero van marchando y van poniendo muñequitos que van bailando en mitad de y bailan los pingüinitos y bailan los muñequitos en la calle. Y los chicos marchan con esa frescura, con esa inocencia, pero con esa fe de que su voz tiene poder. Creen en ellos y creen que pueden hacer un mundo distinto, y eso es muy valioso. Muchas gracias, Katy. Te pedí específicamente, Katy Cárdenas es psicóloga, pero también muchas cosas más, ¿verdad? Porque en tu trayectoria es una persona muy creativa en el ámbito de la comunicación. También me fío de su mirada crítica, que vinieras y nos contaras tu experiencia y también como madre de alguien que salió a marchar. Katy, ¿qué tiene América y el mundo que aprender este momento de Perú? ¿Qué tenemos que aprender de lo que estáis viviendo? Fíjate que hay una cosa que es muy importante y muy notoria. Primero, la falta de miedo. Los chicos, claro, es una característica de los jóvenes no tener miedo. Pueden que ya el país no es solamente el país donde viven, sienten que ellos tienen la responsabilidad de resguardar el mundo en el que están. Ya no se trata de un país, se trata de que todos somos uno. Y es curioso porque dentro de redes salía una cuestión que me pareció muy conmovedora y decía, ¿quién se mete con Perú? Y hablaban chicos de otros países, ¿no? Se mete con toda América. Y aparecían voces de Chile, Argentina, y decían, todos somos hermanos. Y durante algunos días el mensaje era ese. Y uno de los mensajes que salían en las pancartas era, se metieron con la generación equivocada. Porque si recuerdas bien, el paso de gobierno de un gobierno a otro, la vacancia de un presidente fue el día 9 por votación en el Congreso, que además es un Congreso unicameral. Lo vacan el día 9 y el día 10 estaba presentándose el siguiente presidente. La reacción fue inmediata. Los jóvenes salieron al día siguiente. No es nuestro presidente. Esto no es justo y no es correcto. Entonces, hay una desobediencia moral, hay una desobediencia bien pensada, ¿no? Y a mí me sorprende porque son chicos muy jóvenes, ¿no? Pero bien informados además. Entonces, yo creo que todos los jóvenes del mundo es como si hubieran despertado de alguna manera, abierto los ojos, y estoy segura de que es algo que nos pasa en todo el mundo.
Muchas gracias, Katy. Pues creo que nos has dejado el mensaje como muy clarito. Sabemos ahora que hay un grupo, ese movimiento de jóvenes de 17 a 25 años, la generación del bicentenario, que está haciendo desobediencia pacífica y que desde luego no se van a dejar pisar. Si para ello tienen que usar a Pikachu, a quien sea, de una manera creativa y pacífica, lo van a hacer. Katy, te deseo que estés muy bien, que te cuides, que cuides mucho a los tuyos, que sé que lo haces y espero poder verte pronto en el programa de nuevo. Gracias, Katy. Gracias a ti por la invitación. Gracias, era Katy Cárdenas desde Lima, Perú. Y ahora vamos a hacer un poquito de yoga. Vamos a movernos, que es lo que nos gusta, movernos interna y externamente, ¿verdad? Vamos a ver a nuestra compañera Narayani desde la preciosa isla de Tenerife, en España. Adelante, Narayani. Buenos días, buenas tardes de nuevo a todos y a todas los que estáis en el programa de hoy. Buenas tardes, buenos días a ti también, Concha. Vamos con esta pequeña práctica. Así que, como siempre, os invito a que os sentéis bien en el suelo, en un cruce sencillo como en el que estoy yo, o en la silla, si os resulta muy incómodo, iros al suelo. Pero siempre acordaros de mantener vuestra espalda erguida. Vamos a cerrar los ojos, vamos a ir trayendo poco a poco la atención hacia la respiración. Acomoda bien primero la postura y luego busca ese movimiento que hace el abdomen al inhalar y al exhalar. Observa cómo el abdomen se expande cuando tomas el aire, cuando inhalas, y cómo el abdomen se afloja y se recoge un poquito hacia la columna al exhalar, cuando el aire sale. Mantente simplemente observando cuál es ese proceso, sin intervenir para nada, sin manipular para nada la respiración. No es fácil mantenerse en ese papel del observador. Pero al menos lo intentamos. Como el que está viendo una película, pero no interviene en ella. Estamos en el cine y estamos viendo una historia y nos mantenemos al margen. De la misma manera actuamos ahora con la respiración. Observa qué sucede en tus pensamientos y en tu ritmo mental cuando focalizas tu atención en la respiración. Parece que los pensamientos se van ralentizando, incluso van desapareciendo. Toma protagonismo la respiración. Vamos a comenzar el movimiento llevando la oreja derecha hacia el hombro derecho, dejando que se estire bien toda esa musculatura del lado izquierdo del cuello. Incluso te puedes ayudar de la mano, traccionando muy suave, muy despacio, de la cabeza hacia el hombro y manteniendo los hombros relajados. Ahí observo las sensaciones que tengo en el cuello, en el hombro, la sensación de estiramiento. Bajamos la mano para ir suavemente con la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo, vamos hacia el otro lado. Noto ahora cómo se estira el lado derecho y me ayudo de esa mano izquierda, traccionando suavemente hacia el hombro. La sensación de estiramiento ahora la tengo en el lado derecho, entre el cuello, el hombro y la oreja, más o menos. Aquí continúo respirando. Y suave, suelto la cabeza. Volvemos con la mirada al frente. Vamos a llevar la mirada por encima del hombro derecho. Y llevamos la mirada por encima del hombro izquierdo. Le damos este segundo movimiento, que es el de torsión. Inhalo hacia un lado, por ejemplo, y exhalo hacia el otro. Intento coordinar
el movimiento a la respiración. Y suave voy a rodar la cabeza por delante, voy a hacer pequeños círculos sin llevar demasiado la cabeza hacia atrás, hacia un lado. Y así compaginamos ya todos los movimientos que tiene la columna cervical, la zona del cuello. Y cambiamos el sentido del círculo hacia el otro lado. Uno más. Eso es. Y me voy a quedar en el centro. Entrelazo los dedos de las manos, volteo las palmas hacia adelante. Y la próxima vez que inhales, que tomes aire, eleva los brazos por encima de la cabeza. Deja que los costados se estiren bien. Y al soltar el aire, baja los brazos y redondea tu columna. Vuelve inhalando arriba y exhalando hacia abajo. Inhalando hacia arriba, vete dándole poquito a poco amplitud al movimiento. Exhalo hacia abajo, redondeo bien la espalda, recojo la mirada y al inhalar abro, elevo suave la mirada hacia arriba. Un par de veces más. Y una última, me quedo arriba, estirándome bien, creciéndome, para ir suave en inclinación hacia la derecha. Vuelvo arriba al centro y me voy en inclinación hacia el otro lado, hacia la izquierda. Vuelvo arriba, voy hacia la derecha. Vuelvo al centro. Y última, hacia la izquierda. Vuelvo de nuevo arriba, me estiro un poquito más, suelto los brazos, voy a llevar las manos a la cintura, voy a relajar un poquito los hombros y voy a girar el tronco, movimiento de torsión hacia la derecha. Puedes apoyar tu mano izquierda encima del muslo derecho y la mano derecha por detrás de la espalda. Buscamos así el gesto de torsión. Mantengo aquí un par de respiraciones. Esto puedes hacerlo tanto si estás en el suelo como si estás sentado en la silla, para quien se pase mucho tiempo de estudio o en las horas de oficina, de trabajo. De vez en cuando hacer estos movimientos de la columna va a evitar pues, todos esos entumecimientos, toda esa rigidez y esa tensión corporal y muscular. Volvemos de nuevo al centro, manos a la cintura, para girarnos ahora hacia el otro lado, hacia la izquierda. Lleva la mano derecha al muslo izquierdo, la mano izquierda por detrás de la espalda. Y profundizamos en el gesto de torsión. Eso es. Aquí respiro completo y sobre todo consciente para volver de nuevo al centro. Apoya las manos en los muslos y vamos a hacer pequeños círculos con el tronco. En un sentido. Eso es. Y hacia el otro lado. Vamos haciendo cada vez un poquito más amplios los círculos. Va pidiendo el tronco hacerlos cada vez un poquito más amplios. Muy bien. Uno más. Nos quedamos en el centro. Ahora sí que nos vamos a pasar hacia los 4 apoyos. Acordaros de colocar debajo de las rodillas algo, si os resulta molesto, una toallita o un cojín o algo que tengáis a mano, que amortigue un poco el apoyo de las rodillas sobre el suelo. Nos vamos hacia los 4 apoyos y desde aquí vamos a traer un paso hacia adelante con la pierna derecha, un paso grande. Vamos a dejar que la pelvis vaya hacia abajo, la pierna izquierda es como si se quisiera estirar y voy a elevar el tronco y las manos a la cintura. Vamos dejando que se estire bien esta parte anterior de la pierna izquierda. Intenta mantener tu rodilla
derecha encima del tobillo. Y aquí le vamos a dar un poquito de movilidad a los hombros. Así que estira brazos hacia abajo, inhalando eleva los brazos por encima de la cabeza. Y al exhalar, baja los brazos y llévalos hacia atrás. Inhala por delante y hacia arriba. Exhala por delante y hacia atrás. Una más. Inhala por delante y hacia arriba. Y exhala por delante y hacia atrás. Vuelve de nuevo a inhalar y a elevar los brazos por encima de la cabeza. Y al exhalar vas a llevar las dos manos por dentro del pie derecho. Alarga un poquito la espalda, vas a llevar tu mano izquierda a la cintura y vamos a buscar el gesto de torsión hacia la izquierda. Venga, la mirada la puedes sostener al frente, no hace falta que la lleves por encima del hombro izquierdo, si eso va a generar demasiada tensión en el cuello, me puedo perfectamente quedar con la mirada al frente. Un par de respiraciones aquí. Con torsión hacia la izquierda, y donde tengo la mano derecha ahora, apoyo la izquierda, llevo la mano derecha a la cintura y hacemos la torsión pero hacia el otro lado, hacia la derecha. Apoya la mano derecha al lado del pie, recoge los dedos del pie izquierdo, eleva la rodilla y vas a dar un paso atrás con la pierna derecha para irnos hacia el perro, cabeza abajo o hacia la V invertida. Deja la cabeza que relaje, el cuello que se suelte y vamos a repetir esa misma secuencia pero con la pierna izquierda hacia adelante. Da un paso con el pie hacia adelante, ayúdate si necesitas de la mano, apoya la rodilla, apoya el empeine derecho, elevamos el tronco y las manos a la cintura y deja que la pelvis vaya hacia abajo. Me voy a mantener aquí un par de respiraciones antes de comenzar con el movimiento desde los hombros. Lleva los brazos hacia abajo. Al inhalar, brazos por delante y arriba. Exhala, brazos por delante y hacia atrás. Inhala por delante y arriba. Dar actividad a los dedos de las manos. Estira bien la palma y exhalo por delante y hacia atrás. Inhala de nuevo arriba. Exhala de nuevo abajo y atrás. Inhala arriba. Y apoya las dos manos por dentro del pie izquierdo. Lleva la mano derecha a la cintura y busca la torsión hacia la derecha. La torsión sencilla. Donde tienes la mano izquierda, apoyas la mano derecha, llevas la izquierda a la cintura y buscamos la torsión hacia el otro lado, hacia la izquierda. Un poquito más difícil esta torsión. Aquí mantén tu respiración. Y apoya mano izquierda en el suelo. Recoge los dedos del pie derecho, eleva la rodilla y damos un paso atrás con la pierna izquierda hacia el perro, cabeza abajo. Volvemos de nuevo a la V invertida, dejando que se estire bien toda la parte posterior de las piernas. Un par de respiraciones, alargando bien la espalda, tirando bien de los talones hacia el suelo, de las nalgas hacia arriba, y lleva rodillas al suelo, apoya los empeines y siéntate atrás en los talones. Nos mantenemos aquí descansando y compensando las posturas anteriores. Y suavemente desenvolvemos el tronco. Nos dejamos sentar hacia un lado, nos sentamos de nuevo encima del zafu o de la mantita donde estabais sentadas o directamente en la silla. Volvemos a colocar esa postura inicial donde el tronco está erguido,
Mis hombros están relajados, el cuello está relajado. Y tomo aquí un par de respiraciones, tal vez para descansar o tal vez para tomar conciencia de las sensaciones que tengo en el cuerpo ahora después de esta pequeña práctica. Y desde aquí llevamos manos juntas al centro del pecho. Agradecemos como siempre este ratito que os dedicáis para desentumecer el cuerpo, para estirarlo. Om Shanti. Om Shanti. Querida Narayani, muchísimas gracias. Gracias por poner la atención y la visión a nuestro cuerpo, a nuestras imágenes interiores. Vamos a meditar. Cierren ustedes los ojos y vamos a entrar en visión profunda. Nos tomamos 9 respiraciones y llevamos la atención a nuestro corazón. Vamos a observar simplemente cómo el pecho se levanta y desciende. Y cómo al prestar atención a la respiración en esta parte de nuestro cuerpo, estamos permitiendo que muchas neuronas se conecten y se pongan de forma simultánea a una, se sincronicen. Lleva la atención a la respiración y percibe una imagen completa de ti. Obsérvate con los ojos del corazón, esos ojos que son en buena medida responsables de nuestra capacidad de vernos y de percibirnos. Observa tu cuerpo desde el interior y siente cómo te sientes cuando observas esa capacidad de verte, no solamente con los ojos, de ver externamente, sino con los ojos de ver internamente, con estas ventanas de la mente. Observa cada uno de tus miembros y observa si surgen sensaciones agradables o desagradables. Perfila como en cada respiración estás construyendo tu identidad interna. Sin reaccionar hacia ciertas partes, sin engancharte en otras, intenta observar la naturaleza de lo que ves. La localización en el cuerpo de lo que estás viendo. Y su virtud, el agradecimiento de poder observar la naturaleza y localizarlo. Siente como al observar también refinas la sensibilidad hacia tu propio cuerpo.
Llevando la atención a nuestro corazón profundamente, vamos a estar 9 respiraciones de nuevo recorriéndonos. En la siguiente respiración vamos a abrir los ojos suavemente. Y dar las gracias por esta visión profunda, por lo que hemos visto de nuestro cuerpo y nuestros órganos. Gracias a todos. Me alegro de verles aquí cada mañana, que sean fieles a este encuentro de las 8 a las 9 de la mañana en el horario de Panamá. Esto fue La Ciencia del Bienestar, el capítulo número 52. Fue un capítulo interesante. Coincidirán ustedes que tener al doctor Jorge, a la doctora Pilar y a Katy Cárdenas, así como a Narayani, no se tienen todos los días. Hemos aprendido muchas cosas sobre la vista y lo que hay que ver, desde Perú hasta España. Les agradezco también a nuestras compañeras desde México, Guatemala y Panamá que están en la producción y a todos ustedes. Nos vemos mañana en La Ciencia del Bienestar. Que estén muy bien.